las ocasiones que se realizan visitas para algunas circunstancia especial. Pero esas imágenes que estamos viendo en pantalla ameritan un reconocimiento, ameritan un detalle que lo voy a hacer con la precisión, sin agregarle nada que no sea reconocer que la posición que ha podido mantener el presidente actual, Luis Abinader, le ha elevado, en primer lugar, para ser recibido en forma y en fondo, porque muchas veces hasta los gestos hablan. Ustedes saben que existe cualquier cantidad de presidentes de varios países que tienen años solicitando una cita para ir a la Casa Blanca. Y ni les ha llegado ni les llegará, porque los intereses de los norteamericanos parten de una agenda global. Y en momento en que la agenda global o la agenda prioritaria de los Estados Unidos está enfocada en Israel y Hamas, es recibido el presidente de la República Dominicana en ocasión de la celebración del foro Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas. Esto comenzó, como ven ustedes en pantalla, con un foro que hizo el BID y luego siguió con varias actividades, pero ayer de manera muy especial el presidente Abinader fue recibido por el presidente Biden. Esto no se quedó ahí, sino que fue una reunión, no fue de 5 ni 10 minutos, fue una reunión amplia, pero que lo que quiero destacar es el contenido de la reunión. No fue para halagar, no fue para buscar, sino para reconocer el trabajo que se está haciendo desde la República Dominicana. Y esto llegó un poco más allá, que en la cuenta de Twitter, ahora X, el presidente Biden escribió lo siguiente: presidente Luis Abinader, fue un gran encuentro con usted. Como dije hoy, la asociación entre Estados Unidos y la República Dominicana es más fuerte que nunca. Una realidad que nos permitirá a ambos ampliar las oportunidades económicas, contrarrestar la corrupción y abordar la crisis climática. En adición a esto, el presidente Biden dejó saber a los medios de comunicación: estamos trabajando juntos para abordar la histórica situación humanitaria y de seguridad en Haití. Como dije en la Asamblea de la ONU, el pueblo haití no puede esperar y juntos vamos a seguir apoyando la misión multinacional liderada por Kenia, le expresó Biden a Abinader. Aquí me quiero detener. Para mí es el elemento fundamental, porque no se trata de una visita cosmética, se trata de una